Profesor, muy buenos días, profesor César. Buenos días. Hemos venido aquí en representante de la Universidad UCEL. Mi nombre es Rebeca y bueno, Heidi, ¿no? Y vamos a entrar a unas preguntas en cuanto a lo que viene a ser para el código de la ética en cuanto a un profesional debería de tener. Ok. Sí, para eso necesito de su participación. Van a ser unas cortas preguntas. Ok. Las estamos haciendo. Muy bien. Entonces, empecemos. ¿Alguna vez ha participado o ha tenido la intención de participar de forma más cercana a un nombramiento o concurso? No he tenido la oportunidad de participar aún, pero sí he sido invitado. He sido invitado para poder participar en una lista, en una de las listas que hubieron. Pero no podía porque todavía no se cumple el requisito, algunos de los requisitos que tienen para poder estar involucrado, ¿no? No he podido hacerlo porque no cumplo todos los requisitos aún, pero sí ha habido intencionalidad de mi parte de poder participar. Correcto. Continuando con las preguntas, ¿qué criterios fija usted para establecer sus horarios profesionales? Normalmente, dependiendo de si la cita es individual, si la cita es en pareja y si la cita es incluso a nivel familiar, hay diferentes criterios, ¿no? Normalmente, individualmente, tiene una duración de entre 45 minutos, máximo una hora, y si es un caso demasiado especial, a veces se extiende un poquito más. Las citas de pareja generalmente duran un mínimo de una hora y más se extienden hasta una hora y media en algunos casos. Lo mismo que las citas de familia, ¿no? Porque a veces hay que atender a papá, mamá y a los hijos, ¿no? Entonces darles el espacio para que cada uno pueda hablar y compartir también toma más o menos ese tiempo, una hora y media en promedio, ¿no? Pero creo que cada psicólogo maneja el tiempo de acuerdo a la información que recibe y de acuerdo a cómo maneja esa información también, ¿no? Entonces hay quienes se cumple los 45 minutos, tienen su alarma y dicen ya, ahí terminó, lo vemos en la siguiente. Otros que se extienden un poco más y otros en que de alguna manera van adaptándose de acuerdo al caso que les toque responder, ¿no? Pero sí he tenido casos de algunos, por ejemplo, algunos alumnos o internistas que a veces no miden su tiempo y se van hasta las 2 horas en algunas ocasiones, ¿no? Y hay que cortarle para que pueda continuar. Pero cada uno establece un horario de acuerdo a la información que va recibiendo, pero en promedio generalmente suele ser así, ¿no? Máximo una hora cuando es individual, una hora y media cuando es en pareja. Correcto. ¿Y cómo coordina esos horarios con sus clientes? ¿Usted mismo o de repente hay una persona que le ayuda? En este caso yo tengo una persona que me ayuda, que es mi asistente, colega y además asesora de imagen personal. Es mi esposa. Ella es la que se hace cargo de las llamadas, de las coordinaciones. Normalmente llaman por teléfono para poder solicitar una cita y ella es la que ve la agenda, si hay espacios, qué días, coordinando con el paciente o con el cliente los horarios disponibles que tienen, ¿no? Que tenemos, que coincide y así de esa forma poder establecer un horario, ¿no? Ella le explica los horarios que tengo, las tarifas que tengo y lo que significa tener el tiempo de cita. Con ellos mismos se establece. Muchos preguntan también cuánto es el tiempo que se demora y se le dice si es individual de 45 minutos a una hora máximo, si es en pareja máximo hasta una hora y media, ¿no? Correcto. Basándonos ahora en lo que viene a ser justamente estos horarios, ¿cómo sería, por ejemplo, si se le presenta una cita con su paciente y una cita de emergencia en cuanto a algo familiar? Claro. Aquí en el consultorio tenemos digamos, tenemos una secuencia que hacemos, ¿no? Normalmente un día antes de la cita llamamos a los pacientes para reconfirmar su cita, ¿no? A veces, si les toca por la tarde, hacemos la llamada o los mensajes de texto por la mañana. De eso se encarga mi esposa, ¿no? Entonces, mientras se van haciendo las coordinaciones, vamos viendo si es que el paciente va a venir o no, porque hay algunos que también sacan su cita y o se olvidan o no pueden ese día por alguna cita de emergencia y se tiene que suspender. De igual forma, en nuestro caso también ha ocurrido.
ha ocurrido que por alguna emergencia familiar hemos tenido que suspender y lo que hemos hecho es llamar por teléfono con horas de anticipación al paciente para indicarle que en esa fecha o en ese momento no íbamos a poder tenerlo por una emergencia familiar, ¿no? Pero todo es coordinado por teléfono o vía Siempre WhatsApp, son ¿no? días antes o horas antes, tal vez. Generalmente son días antes u horas antes si fuera necesario. Correcto. En todo caso, basándonos, ya cerrando con el tema de lo que vienen a ser los horarios, basándonos en lo que vienen a ser las elecciones, ¿alguna vez se ha sentido usted interesado sobre participar sobre las elecciones del Colegio de Psicólogos? Ah, sí, me interesaría mucho. Me interesa mucho el trabajo psicológico que lamentablemente en este tiempo está muy dejado desde el tema del colegio. Y sí, me ha interesado participar. En algún momento, Dios quiera, pueda estar presentándome. Pero hay algunos requisitos que solicitan y que obviamente hay que cumplirlos todos. Correcto. ¿Y sabe cuáles son esos requisitos para presentarse? Por lo menos de mi parte, lo que me impidió de poder participar es por la cantidad de años que uno tiene que estar colegiado. Lo que nos indican en la norma es que debe haber una colegiatura mayor a 5 años y yo no alcanzo todavía los 5 años como colegiado, ¿no? Entonces, por ese motivo es que no pude participar. Pero luego de eso son 5 años de colegiados mínimos y además los 5 años habiendo aportado el monto que se paga al colegio de psicólogos consecutivamente, ¿no? O sea, no es que pasa un año y al siguiente año te pones al día del año pasado, no, tiene que ser consecutivamente los montos que se tienen que pagar. Y luego, pues, el tener experiencia, me imagino, el ser psicólogo, obviamente colegiado, para poder ser parte de ello, ¿no? Y, profesor, ¿usted considera que la cuota que da el colegio es justa? Yo tengo mis reparos frente a ello. Hasta el año pasado, que había sido solamente 10 soles, yo honestamente pensé que para el trabajo que podemos hacer como psicólogos es muy poquito, ¿no? Ahora lo han subido a 15 soles desde el año pasado, me parece. Y me parece que es mucho más razonable, ¿no? Al menos, bueno, todavía sigue siendo poco tal vez, pero al menos es más razonable para las cosas que se pudieran llegar a hacer, que no se han hecho todavía, pero que se pudieron llegar a hacer. Entonces, sí me parecía un poco extraño tener que pagar solo 10 soles al mes en este caso, ¿no? Pero ahora que ya lo han subido a 15 me parece mucho más justo, ¿no? ¿Y esa cuota que usted da al colegio recibe a cambio de beneficios? ¿Le parece algo justo? Ahí viene el detalle, ¿no? Que lamentablemente hasta ahora la mayoría de psicólogos, o bueno, no sé si la mayoría, pero por lo menos de mi parte, no encuentro ningún tipo de beneficio que haya podido recibir. Solo el hecho de que pueda tener la habilitación para seguir atendiendo, ¿no? Porque todo psicólogo que, en este caso, en mi área que trabajo de salud, debe estar no solo colegiado, sino también habilitado. Y la habilitación es por el pago que uno hace generalmente, ¿no? Entonces, el colegio te da la libertad de poder estar habilitado mientras pagues, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces no creo que eso sea un beneficio, más bien es un requisito de poder atender, ¿no? Y sobre todo en el tema de salud, que es importante. Pero aparte de eso no hay más, ¿no? O sea, no hay otras cosas más. Hay capacitaciones, hay toda una serie de cursos, pero son cursos que generalmente están dirigidos a personas que van a salir de la universidad, estudiantes, o a bachilleres o a nuevos profesionales, pero no hay cursos que pudieran ser de especialización, por ejemplo, para personas que ya tienen experiencia o que quisieran de alguna manera desarrollar o mejorar sus niveles de capacitación, etcétera, ¿no? Entonces creo que por ese lado no hay beneficios. Ahora ha habido una nueva elección y dentro de las listas que se presentaron, la lista por la que yo personalmente voté, vi que había mucho mayores beneficios para el colegiado y dentro de ello habían puntos importantes a considerar como la formación profesional, el hecho de que haya un respaldo a nivel social, porque lamentablemente a nivel de sociedad pasan muchas cosas, pero el colegio del psicólogo no se hace presente. Y si se hace presente, lo hace muy someramente en algunos que otros, en alguna que otra entrevista. Pero como colegio de psicólogos necesita tener presencia a nivel social, ¿no? Entonces
Creo yo que eso hace mucha falta, ¿no? Correcto. Ujú. Y en cuanto, bueno, ya que usted es todo un profesional, ¿sabe usted cuáles son los requisitos para ejercer? Tal vez de repente tiene un colega para ejercer legalmente una profesión. Todo psicólogo después después de recibir su bachillerato, necesariamente tiene que sacar su licenciatura y luego de la licenciatura tiene que hacer todo el proceso de colegiarse, ¿no? El principal requisito para trabajar como psicólogo aquí en el país, por lo menos, es el estar colegiado, ¿no? Un psicólogo que no esté colegiado y que esté ejerciendo puede tener el riesgo de poder hacer cosas que no puedan de alguna manera evaluarse o hacerse un seguimiento. El Colegio de Psicólogos tiene una norma ética que todos tenemos que cumplir, donde hay toda una serie de requisitos que tenemos que estar atentos. Y de paso, tenemos que saber qué cosas nos compete a nosotros como profesionales hacer y qué cosas no, ¿no? Entonces, estando colegiado incluso hay un grupo dentro del colegio hay un grupo de asesores, de psicólogos que son derivados, cuando hay una falta ética, son derivados para poder hacer la evaluación, el análisis y poder dar digamos, una especie de juicio, ¿no? Pero para ello es importante que esté habilitado. Si no está habilitado, definitivamente eso ya no va al colegio de psicólogos, sino va al término mucho más legal, por decirlo, ¿no? Al término legal ya más penal, digamos así. Entonces es importante que haya el respaldo del colegio y que la persona para ejercer conozca de todos estos principios, ¿no? Que tiene que ver con el respeto a la persona, que tiene que ver con el no aprovecharse generalmente de la posición que tiene como psicólogo. Está muy relacionado a esos temas, ¿no? Correcto. Y en cuanto a poder ejercer una profesión, pero a nivel antiético, por ejemplo, un profesional que dice haber ejercido pero antiética, entonces, ¿conoce usted las infracciones? Bueno, definitivamente le quitan la colegiatura, lo deshabilitan. Entiendo que también es presentado digamos, en términos legales, es presentado a un proceso penal si es que hubiera el riesgo de salud de alguien o si es que hubiera el riesgo de haberse aprovechado de otras personas, ¿no? Y bueno, todo el proceso legal penal ya eso implica pues un tema más de justicia, ¿no? Pero antes el colegio lo que hace es sancionar o quitar la colegiatura, ese tipo de cosas. Correcto. Ya, profesor, hemos terminado con todas Ah, las qué bueno. preguntas. Espero que les vaya muy bien y les deseo muchos éxitos en su carrera también. Ya, profesor, muchas gracias. Muy bien.